tengan un tremendo hiper mega recontra saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre eterno, Padre amado. Te damos gracias por darnos entendimiento de tu palabra, porque sabemos que nos amas y por eso nosotros nos esforzamos para llegar al conocimiento completo de tu verdad. Ayúdanos a aprender y a entender en tiempos donde nuestras mentes están bajo ataque. En nombre de Jesús, amén. Ok, hermanos, continuando con el video pasado, donde hemos aprendido lo que simboliza esta escalera al cielo con la cual soñó Jacob y las implicaciones que esto tiene para nuestra salvación eterna. Ahora en este video vamos a estudiar la falsa escalera que supuestamente va al cielo, pero que en realidad es la escalera de la muerte. Y así como la verdadera escalera al cielo está fundamentada en la fe o en la creencia de que Jesús se encarnó en un ser humano y dio su vida por nosotros, la falsa escalera al cielo está fundamentada en el anticristo, el cual nos representa una incredulidad disimulada e hipócrita. Es por eso que el Papa de Roma declara que la ciencia y la fe no se oponen, porque esta falsa escalera es extraña. A la vez que dice creer en Jesús, al mismo tiempo lo niega, aceptando una falsa ciencia incrédula y ateísta, y diciendo que no se opone con la fe, porque resulta que la fe de Babilonia es una falsa fe, una fe incrédula. Entonces, como vimos, la verdadera escalera al cielo es una escalera que está fundamentada sobre la roca que es Jesucristo, una roca fuerte que es el fundamento de esa escalera, por lo cual esa escalera es inmóvil y no se cae aun cuando estés allá en lo más alto. No se va para los lados. Es una escalera verdadera, es Jesucristo, la escalera misma y la base sobre la cual está puesta esa escalera. Y todo aquel que va a subir, por ejemplo, a lo más alto de un edificio, a una azotea, a un techo, cuando usa una escalera, lo primero que debe cerciorarse es de poner la base de la escalera en un fundamento fuerte y plano. No sea que la escalera se le vaya para un lado si se hunde al ponerla en un fundamento que es débil. Por ejemplo, capaz de que alguien pone esa escalera en un fango o en arena movediza. Entonces esa escalera se hunde y se va a torcer para un lado y la persona cae a la muerte. Por eso, mientras Jesús es esta roca de fundamento sobre la cual ponemos la verdadera escalera al cielo, vemos otra escalera puesta sobre arena movediza, la cual se va torciendo mientras la persona la va subiendo hasta que de repente cae a la muerte eterna, recontra plop. Y esto es de locos, hermanos, porque es algo que yo se los pruebo, no es que simplemente estamos aquí hablando por hablar. Recordemos que Babilonia es este falso sistema religioso, conformado en primera instancia por la Iglesia Católica, pero también por sus hijas evangélicas. Esta es la falsa Iglesia babilónica, un conglomerado religioso que está sentado sobre una bestia, que es el anticristo, que es el Papa de Roma, que es Nosferatu, el demonio mismo. Entonces la palabra nos dice que Babilonia se fundamenta sobre el Papa, sobre la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y es algo simbólico, por supuesto. Nosotros no vemos a este dragón caminando por ahí por las calles. Entendemos que la palabra entonces que nos dice que la Babilonia está sentada sobre la bestia es una palabra simbólica, lo cual nos quiere decir que el fundamento de la doctrina social de la Iglesia Católica y de sus hijas evangélicas son todas aquellas bulas o encíclicas o concilios o decretos papales o arrebatos del Papa de Roma que se cree infalible, en el cual él declara que algo es verdad nada más porque él lo dice. Entonces,
La Iglesia Católica luego lo asume como verdadero y lo enseña en todos sus millones de miles de colegios y universidades a las mentes febriles de muchachos que no entienden nada. Entonces, ahí por eso entendemos que la Iglesia Católica está sentada sobre la bestia, porque el fundamento de esta religión babilónica son doctrinas papales, es decir, inventos que se le ocurren al Papa de Roma, y luego él nunca va a aceptar que esto que él dice no es bíblico, porque él se declara infalible. Entonces miremos lo que nos dice Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, no olvidemos que la arena simboliza también a multitudes. Leamos en Isaías capítulo 48, versículo 19. Será como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como granos de arena. Ahí está clarísimo, hermanos. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Es decir, hermanos, Babilonia es una iglesia sentada sobre multitudes que son como granos de arena. Por eso nosotros leemos en Apocalipsis 17, versículo 15. Me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, la ramera también está sentada sobre arena. Está fundamentada sobre arena, porque toda esa descendencia son como granos de arena. Es lo que nos quiere decir que la falsa escalera del anticristo está puesta sobre arena movediza, que son los deseos carnales de las multitudes. Es lo que el Papa Francisco llama el bien común, plop, el cual es un bienestar, un deseo efímero y pasajero, basado en el pánico de las multitudes. Así que esta es una iglesia que siempre busca acomodarse al mundo. Es una iglesia amiga del mundo. Y por eso sabemos que es enemiga de Dios. Esta iglesia viene con una falsa escalera al cielo, que está fundamentada sobre arena movediza, que son los deseos de las multitudes, el bien común. Por eso vemos que el principal dogma del catolicismo es este bien común, el cual es ese deseo de la mayoría. La mayoría de personas son idólatras, son personas que no leen la Biblia, así son la mayoría de personas. Entonces, ellos hacen lo que diga el Papa de Roma y luego el Papa de Roma hace lo que ellos quieren que él haga. Es una simbiosis extraña, en donde cada uno se da gusto mutuamente. Es el Ouroboros en sí mismo puesto en acción, la serpiente tortuosa mordiéndose a sí misma su propia cola. Por esto nosotros leemos la advertencia en Éxodo capítulo 23, versículo 2. No seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos una forma de gobierno llamada democracia? Plop. La democracia es el deseo de la mayoría. Es de locos. Entonces, ¿cuál es el deseo de las multitudes pecadoras? Pues nosotros lo vimos en los tiempos de Jesús. El deseo de ellos era condenar a Jesucristo. Ellos no quieren renunciar al pecado y se justifican en su maldad porque son la mayoría. Y según ellos, debido a eso, entonces Dios debe estar con ellos, porque ellos son la mayoría. Plop. Pero es que en la Biblia, hermanos, nosotros no vemos por ninguna parte el concepto de que Dios esté con las mayorías. Y no sé por qué a quién se le pueda ocurrir que el hecho de que se crea que esté con la mayoría es porque Dios esté con esa persona. Quien así piensa es porque está bajo posesión demoníaca, es innegable, o es porque está bajo la ignorancia más recalcitrante que pueda tener un ser humano que no es capaz ni de leer la Biblia. Entonces vemos, hermanos, qué es lo que sucede con los seres humanos.
La democracia es el deseo de las multitudes y es el sistema de gobierno sobre el cual está sentada la Iglesia Católica. Plop. No olvidemos que sus gobernantes dicen: la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Pero es que esa es la democracia, ¿verdad? Y es una blasfemia total, porque es todo lo contrario. La voz del pueblo es la voz del demonio. ¿Y qué pasa cuando nosotros vemos a lo que está haciendo este presidente Bukele y cómo está desnudando a esos presos en las cárceles y exhibiéndolos al mundo entero ahí semidesnudos? Es algo inmoral. Pero las multitudes están felices en El Salvador. ¡Que viva Bukele! Sí, abajo los derechos humanos. Nosotros somos sus esclavos, somos sus animales y él es nuestro domador. Plop. Entonces las multitudes no se arrepienten, prefieren ser esclavos gustosamente pecadores y eso sí, que estén supuestamente en paz y seguridad, que estar libres del pecado. Entonces, las multitudes no van a arrepentirse porque no quieren guardar la ley de Dios, porque ni siquiera tienen tiempo para aprender de la ley de Dios. Entonces, claro, ellos van a buscar una religión con apariencia de cristianismo, en donde ellos se salvan no a través de la fe, sino a través de las obras. Y listo, asunto resuelto. Mira, Ecusatón, estoy salvado, me he comido una galleta. Ecusatón, mira, me estoy persinando 50 veces. Primero en la frente, luego en la boca, luego en el pecho y luego en la barriga. Estoy salvado. Plop. Ecusatón, mira, me he tirado a la piscina con el pastor y estoy ungido. No es así. Es salvación por obras. Y entonces estas personas dicen: he ido a la Eucaristía, he comido la galleta y ahora siento la carne de Cristo bajando por mis vísceras. Estoy salvado a pesar de que sé que esa galleta va a ser convertida en estiércol y luego va a ser arrojada a la letrina. Es algo de locos. Entonces, estas personas empiezan a hacer demostraciones públicas. Lo vemos en los evangélicos. Mírenme todos. Estoy ungido por el Espíritu Santo. Estoy pataleando en el suelo. Plop. No, es salvación por obras. Está mal. Todas estas cosas son obras. Y por supuesto, la salvación por obras es el primer paso en la escalera a la perdición eterna, así como lo oyes. Todo lo que tú hagas, si eres tal vez evangélico, y tú crees que por arrodillarte en la mitad de tu iglesia y por empezar a mover la cabeza como loco, y moviendo los brazos y las manos como si fueras un helicóptero, ¿tú piensas que esto te lleva a la salvación? Pues no, porque es salvación por obras. Leamos en Gálatas capítulo 5 versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿No es esto tan irónico, verdad? Porque cuando uno a estas personas quiere enseñarles la ley, son ellos mismos los primeros que te dicen que están bajo la gracia, pero luego ellos mismos son los primeros en querer justificarse por las obras. Y como las obras de ellos no aparecen en la ley, entonces piensan que sus obras están santificadas porque se las han inventado. Porque es cierto, a ver dónde está en la ley que tú te salvas comiéndote una galleta, o persinándote 30 veces, o arrojándote agua bendita, o pataleando en el piso de tu iglesia. Sí, eso no está en la ley por ningún lado. Es decir, que ellos se han inventado su propia ley para decir que están bajo la gracia, pero se están justificando por las obras de una ley que ni siquiera está en la ley, sino que ellos se la han inventado. Es de locos el cinismo de esta gente. Son unos cínicos, hermanos. Si tú estás en una de estas iglesias, déjame decirte que tienes que huir de esas iglesias. Nosotros ya lo vimos en el 2020. ¿Qué fue lo que pasó?
y estas personas te están observando y te están estudiando y luego no vas a poder salir de ahí. Entonces, todos los que buscan salvarse a través de ceremonias de cualquier tipo, sean estos nuevos ritos pseudo cristianos que ni siquiera aparecen en la ley, o aún sean ritos que aparezcan en la ley, como por ejemplo ir y cortarle el cuello a un becerro y sacarle la sangre y ponértela en la cabeza, es un rito que sí aparece en la ley, pero tampoco te vas a salvar por hacer esa obra o ceremonia, así como tampoco te vas a salvar por andar comiendo galleta o por andar bailando en el piso de tu iglesia. Son todas obras que lo único que prueban, es decir, son pruebas en tu contra de que tú estás desligado de Cristo. Yo llego a una iglesia y miro y ya sé quién está desligado de Cristo. No hay duda de eso. Y a todo el que tú lo veas en una iglesia babilónica, tú puedes tener la seguridad de que el 95% están desligados de Cristo. Y digo que falta un 5% porque algunos están ahí sin saber para dónde más coger. Porque ese 5% es de personas que están ahí tratando de encontrar la verdad y no saben para dónde más coger. Entonces es por esas personas que nosotros predicamos: sal de Babilonia. Has llegado al lugar equivocado, sal de ahí. Sal de esas iglesias católicas y evangélicas. Ten cuidado, porque tú vas en el camino, en la escalera a la perdición. Vas en la escalera a la tumba, porque estás en el primer paso, en la salvación por obras, la cual es totalmente opuesta a la salvación por fe. Y luego el segundo paso en la escalera a la tumba es obvio, es precisamente llegar y ser parte, miembro de una iglesia que viene a cumplir tus deseos. No solo los tuyos, sino los de las multitudes. Porque tú eres uno más de la multitud, eres un idólatra más. No tienes nada distinto a la mayoría de la gente. Eres idólatra y estás buscando cómo idolatrar e idolatrar. Y Babilonia te entrega eso que tú deseas, que puedas ser libremente idólatra. No hay problema, sigue siendo idólatra. Y, por supuesto, las multitudes, viéndose pecadoras y perdidas y que no tienen fe, porque adoran a estatuas que no ven, no oyen ni escuchan, entonces se vuelcan a la salvación por obras. Y eso es lo que te da Babilonia. Es una iglesia que te vende eso, justamente lo que tú buscas. Y por eso Babilonia es una iglesia multitudinaria, con el Papa de Roma a la cabeza, administrando todas estas iglesias a través de la masonería eclesiástica. Y este es el mundo en el que vivimos. Esto es lo que pasa. Vivimos en un sistema de gobierno en donde hay una simbiosis entre Babilonia y el gobierno, y entre los deseos de las multitudes y Babilonia. Entonces, el pueblo quiere algo y el gobernante le da gusto, y por eso el gobernante pasa leyes, y esas leyes son leyes aprobadas por Babilonia. Eso es evidente, lo vemos con el movimiento sodomita. Hace 40 años era ilegal, hoy es perfectamente legal. ¿Cuál es la diferencia? Que hace 40 años no era multitudinario este movimiento. Hoy es un movimiento multitudinario y crece al pasar de los minutos más y más. Entonces Babilonia se adapta a lo que desea la multitud, y primero ocurre a nivel político, el gobernante pasa leyes políticas, y luego a nivel religioso, cuando vemos al Papa de Roma diciendo que Dios acepta a los sodomitas porque son hijos de Dios. Verdades mezcladas con mentiras, y de esta forma el Papa de Roma acoge a este tipo de pecados en Babilonia, en donde la salvación eterna para los sodomitas es posible si practican los ritos y ceremonias de Babilonia, porque eso es exactamente lo que vende Babilonia, que puedes pecar mientras participes de sus ritos o ceremonias. De esta forma, tanto los gobernantes se perpetúan en el poder como Babilonia. Entonces, ahí está la simbiosis.
¿Tú qué vas a hacer? ¿Acaso vas a hacer desobediencia civil cuando Babilonia está sentada sobre multitudes y los gobernantes cumplen los deseos de Babilonia y los deseos de las multitudes? Entonces todo este embrollo que tú ves, las multitudes constantemente exigiéndole a los gobiernos esto y aquello, todo eso es idolatría, hermanos, es idolatría. Tú no tienes por qué exigirle al gobierno nada, ni el gobierno tiene por qué darte nada. Tú enfócate en trabajar y punto. Pero esta simbiosis que tú ves es parte de ese mismo sistema babilónico y no debes caer en eso. Y por eso nunca llegan a nada. Tú lo ves siempre, las multitudes quieren algo, el gobernante les cumple los deseos y luego al siguiente día ahora las multitudes quieren otra cosa. Todo va así, de mal en peor, porque todo tiene que ver con el pecado. Las multitudes siempre buscando pecar y Babilonia aceptándoselos porque ella les entrega la salvación por obras, porque para ella lo importante es el poder político. Entonces, a la final, Babilonia quiere tener el poder político, es lo único que les importa, y por eso siempre van a permitirle a las multitudes que hagan lo que les dé la gana en términos de pecado. Es una terrible simbiosis de iglesia y Estado junto con las multitudes. Lo vimos en los tiempos de Jesús, cuando las multitudes le gritaban a Pilatos: «Cuelga a Jesús y que su sangre sea sobre nuestras cabezas». Y Pilato, haciéndose el loco diciendo que se lavaba las manos, con la boca decía una cosa, pero con los hechos dijo otra, y finalmente colgó a Jesús en el madero. Así que Pilatos resultó un completo hipócrita, pero nos muestra este sistema de gobierno hipócrita, en donde el gobernante da la impresión de obedecer las leyes, pero en realidad las viola para darle gusto a la multitud. Es lo mismo que hace el Papa de Roma con la ley, la verdadera ley que está en la Torá, él las viola para darle gusto a la multitud. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Otro ejemplo lo podemos ver con el movimiento ecológico, en donde las multitudes piensan que cuidando la naturaleza lograrán salvarse de la destrucción de este mundo. Mira, vamos a cuidar de los arbolitos, vamos a sembrar arbolitos. Eso es salvación por obras. Por eso toda esa parafernalia que tú ves de la huella de carbono vinculada a que tú ahora tienes que cambiar tu modo de comportarte. ¿Para qué? Para salvar a la madre tierra. En sí es algo religioso, es salvación por obras. Y tú pensarás: oh no, tranquilos, que las multitudes jamás van a aceptar que se les imponga semejante sistema draconiano en donde se les mida la huella de carbono, sabiéndose que quedarán esclavizadas y que ahora tendrán que preguntarle al gobierno hasta la mínima cosa que hagan, si van al baño una sola vez, si bajan la palanca, si no la bajan, en fin. ¿Tú crees que las multitudes van a aceptar eso? Para nada, Ecusatón, pues si es así, tú no entiendes nada del mundo espiritual. En este caso, son las multitudes las que buscan la salvación por obras. Ellas quieren hacer algo para salvar a la madre tierra. Por favor, danos algo. Y ahí es cuando viene al auxilio la bestia, el fundamento de la bestia, el anticristo, el cual saca decretos. En este caso, el último decreto que sacó fue la encíclica Laudato Si, en donde él puso cuál era la solución para salvar a la madre tierra. Y esa solución era ir a la iglesia en domingo. Yo pregunto, ¿cómo pepinos ir a una iglesia en domingo va a reducir la temperatura del mundo? Pero ellos se van a inventar algo. De eso ten la plena seguridad que ellos se van a inventar la respuesta a esa locura. Pero ya tú sabes, es salvación por obras. Las personas, las multitudes buscando cómo salvarse a través de sus propias obras. Y por eso vemos que las multitudes van en la escalera de la muerte, pero rapidito, subiendo escalón por escalón. Lo vimos en el video de Katy Perry, ellos hacen fila, van encadenados al ritmo, todos están en la misma onda, la onda babilónica. Y para terminar de rematar, esa escalera está fundamentada en arena movediza. Por eso siempre están dispuestos a mezclar el cristianismo con cualquier religión pagana.
ya sea con el mitraísmo como hicieron en el siglo IV, como lo hacen ahora con la ecología. El hecho es que ellos tienen que practicar algún rito. Ahora la moda es practicar ritos o ceremonias ecológicas. Hay personas por ahí que andan abrazando árboles, otros andan sembrando árboles, otros ya no se quieren bañar diariamente. Luego van a obligar a todos a reposar en domingo. Son obras diseñadas por Babilonia para satisfacer esa incredulidad interna, ese ateísmo disimulado que tienen estas masas que se hacen pasar por cristianas, pero que en realidad son ateas porque no tienen fe y por eso necesitan que Babilonia les entregue obras, salvación por obras. Esto contrasta con la salvación por fe que vemos en Salmos capítulo 46 versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Ahí tenemos a la salvación por fe. Entonces, están ocurriendo desastres, todo tipo de terremotos. ¿Qué hacemos? Ya ves la respuesta, pues ten fe. Dios va a venir a tu rescate. Estate quieto y sabe quién es Dios. Dios te ama. Esa es la fe. Pero cuando tú no tienes fe, entonces tú empiezas a hacer ritos y ceremonias para apaciguar la furia de la madre tierra. Plop. Entonces, esto no lo van a entender las multitudes jamás. No pienses tú jamás que las multitudes van a entender este mensaje, porque ellas siempre necesitarán la salvación por obras. Y no solo los cristianos que están en apostasía, sino también todo pagano, todo hinduista, budista, nihilista y hasta los ateístas, todos están bajo el sistema de salvación por obras. En el caso de los ateístas, tú lo viste en el 2020, aquellos que eran ateos y tenían miedo porque se iban a morir de un bicho volador. Entonces esos ateos decidieron hacer obras de salvación poniéndose el elixir salvador que les vendía ¿quién? Pues la bestia, el anticristo. Es increíble. Los mismos ateos, supuestamente ateos, terminaron adorando al anticristo. Recibieron el 666. Es de locos. Leamos entonces lo que nos dice Jesús en Mateo capítulo 7 versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Oíste bien? Es que son muchos los que van a la perdición. Por eso la iglesia babilónica es una iglesia de multitudes. Y por eso el camino a la perdición es el camino de las multitudes. Pero hay personas que piensan que es todo lo contrario. Que debido a que Babilonia es una iglesia de multitudes, eso sería la prueba de que es la iglesia de Cristo, recontra mega plop. Y resulta que la palabra te advierte, es todo lo contrario. Es decir, el mismo hecho de que Babilonia sea una iglesia de multitudes es la prueba de que no es la iglesia de Cristo despierta. Cuando tú ves a estos pastores evangélicos llenando mega estadios, tú ves a este Joel Osteen, increíble mega estadio lleno de supuestos cristianos. Ya tú sabes que ahí no está Jesús. Leamos en Mateo 22, versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Es así. Entonces tú piensas que muchos se van a salvar. Ahora, cuando la palabra en Apocalipsis nos dice que el apóstol Juan ve una gran multitud, esa no es una multitud de una sola época de la historia. Es algo que se deduce por lo que nosotros leemos en el resto de evangelios. Esta gran multitud no puede estar en el fin del mundo, porque ya vimos que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es obvio que si hay una gran multitud en el cielo, porque también la promesa para Abraham es que su descendencia sería como la arena del mar, incontable, pero entonces entendemos que esa gran multitud está conformada por cristianos que han fallecido desde Adán hasta nuestros días.
Y entonces se forma esa gran multitud. Pero es claro que esa gran multitud no puede vivir en estos tiempos. ¿Está claro? Porque Babilonia es la que está sentada sobre una gran multitud. Entonces ya vemos, hermanos, que todo tiene una coherencia tremenda. Si tú logras encontrarme algo en donde lo que yo te he dicho no tiene coherencia, a ver si me lo haces ver. No lo digo de forma irónica, lo digo de verdad. A ver si me lo muestras, porque yo hasta ahora no he encontrado nada en donde la palabra se contradiga. Como dicen los ateos que la Biblia se contradice, pero yo no lo veo por ningún lado. Antes todo se confirma. Entonces vemos que el primer paso en la escalera a la muerte es la salvación por obras. Grábate eso en la cabeza, aunque tú pienses que ya lo sabes, porque realmente lo vas a necesitar en estos tiempos finales. Cuando tú veas una ley que se pase, una ley inclusive en donde aquel que no la cumple estará bajo pena de muerte, pero que te lleva a la salvación por obras, entonces ya tú sabes qué es lo que hay ahí. Tú dices, ¿cómo está la cosa? Ok, o pierdo mi vida temporal, o pierdo mi vida espiritual, eterna y para siempre. Porque esta ley me está exigiendo que yo haga salvación por obras. Obviamente, si tú la obedeces, estás en la escalera a la perdición. Porque en la escalera al cielo, la verdadera escalera, no hay obra que tú debas hacer más que tener fe y arrepentirte de tus pecados. Es algo bello. Pero en la escalera a la tumba, claro que te van a exigir obras. Claro que van a venir con decretos gubernamentales obligándote a que tú hagas algún rito religioso, inclusive que reposes en un falso día de reposo, que es el domingo, el día del sol, decretado por Constantino en el siglo 321. Entonces, luego, el segundo paso a la muerte eterna es ser parte de la iglesia babilónica. Eres un miembro de esa iglesia, como está escrito en Apocalipsis 17, versículos 5 al 6. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Así que si tú eres parte de las iglesias babilónicas cristianas, no solo eres abominable a Dios, sino que también te vas a embriagar con la sangre de los mártires, porque eres parte, eres un miembro de esa iglesia. Y claro, vas a tener satisfacción o felicidad cuando veas que aquellos que están en la escalera al cielo sean martirizados, porque tendrán que morir prefiriendo perder esta vida para salvar su vida eterna, porque no querrán obedecer leyes en donde se les obligue a realizar obras para la salvación. Es que eso fue lo que vimos en el 2020. El hecho de que las multitudes ignorantes no puedan verlo no quiere decir que no sea cierto. Nosotros vimos que se nos obligaba a buscar la salvación por obras y no por fe. Y aquel que dijera que yo estoy cubierto bajo la sangre de Cristo y que ningún bicho volador se iba a meter en mi cuerpo, aquel era visto como un loco. Y nosotros sabemos que esto sigue. Ellos te obligan a hacer salvación por obras. Y ya lo sabemos. Muchos recibieron el 666 en el 2020 y 2021 y lo seguirán recibiendo muy pronto. Pero debes saber bien que si tú eres miembro de estas iglesias babilónicas que obligan a las personas a realizar ritos o ceremonias para salvarse, aun y cuando los envuelvan bajo un manto de ciencia, porque ellos dicen que la ciencia y la fe van unidas. Cuando ya sabemos que la ciencia del siglo XXI, la falsa ciencia, es ateísta, pero te obligan ahora a participar en ritos de la ciencia. Y luego Babilonia, la iglesia cristiana babilónica, los aprueba. Pero si tú eres parte de esa iglesia, Dios te va a considerar a ti tan culpable como aquellos que pasan los decretos, como los líderes. Y Dios te va a ver como alguien que bebe la sangre de sus santos. Te va a ver borracho con la sangre de los santos. Así como está Babilonia. Y tú no quieres eso, imagínate. Entonces por eso el ángel te dice que salgas de Babilonia. Y es algo que debes hacer de forma urgente. Me dicen a mí que hay personas en el adventismo
que piensan que el adventismo no es Babilonia, que porque Elena White dijo que el adventismo no es Babilonia. Pero si tú estás adorando a la Trinidad, tú estás en Babilonia. Si tú estás en una iglesia que te mandó a ponerte el bautismo negro, tú estás en Babilonia. Y no importa lo que ella haya dicho. El hecho es que si tú estás obedeciendo los dogmas papales, quiere decir que tu iglesia está sentada sobre la bestia. Es así de claro. Podrás decir que tú no perteneces a la iglesia de Roma, pero mientras tú estés sentado sobre los decretos papales, que son la Trinidad, que es el bautismo negro, por ejemplo, pues tú estás también emborrachado con la sangre de los santos. Claro que sí. Y por eso se te llama a que salgas de ahí, porque si no vas a recibir las 7 últimas plagas de la ira de Dios. No hay vuelta de hoja. Entonces es apenas obvio que Babilonia no se va a arrepentir, no va a aceptar que la Trinidad no aparece en la Biblia, nunca lo van a reconocer, dicen que Dios es uno y que luego es 3, son cosas de locos, de esquizofrénicos. ¿En dónde aparece en la Biblia que hay 3 poderes en el cielo? Es que no aparece por ningún lado, pero ¿en dónde sí aparece? En el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, no me vengas a decir que tu iglesia no es Babilonia. Claro que el adventismo es Babilonia. Y nosotros ya vimos lo que hicieron los adventistas, por ejemplo, que buscaron la salvación por obras al ponerse el bautismo negro. Entonces, aquellos que también adoran a la Trinidad, pronto los veremos buscando la salvación por obras. No olvidemos que Babilonia declara en Apocalipsis 18, versículo 7, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque ella dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Así que ya vemos el problema. No solo es la Iglesia Católica, no, son todos los que están en el falso sistema religioso que tienen el mismo esquema mental, en donde no quieren aceptar lo innegable. Por ejemplo, en el caso de la Trinidad, no quieren aceptar que la Trinidad no aparece en la Biblia y no se arrepienten de su idolatría. Entonces, en Babilonia no hay arrepentimiento. La palabra dice que no está viuda y que no verá llanto, es decir, no hay aflicción. Por eso sabemos que no están en la escalera que va al cielo, sino en la falsa escalera babilónica. Y eso nos lleva al tercer escalón, en la escalera a la perdición, que es precisamente el hecho de que no hay arrepentimiento. Es apenas obvio cómo pudiera haberlo. Primero, porque buscan la salvación por obras. ¿Qué necesidad tendrían de arrepentirse si ellos se salvan en ritos o ceremonias? Es obvio. Los que cantan con las palmas en la iglesia o los que se bautizan en la iglesia pensando que por esos ritos están salvados. Pues, ¿para qué necesitan arrepentirse si ellos creen que por hacer esos ritos están salvados? Asimismo, ya vemos que Babilonia no se arrepiente porque no quiere llorar, no quiere afligirse. Lo único que vemos en ella son obras, y es lo mismo que ocurría con los fariseos y judíos en los tiempos de Jesús. Leamos en Romanos capítulo 10, versículo 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Es la condición de las multitudes babilónicas de hoy en día. Por esto Dios declara de ellos en Jeremías capítulo 8, versículo 6. Escuché y oí, no hablan correctamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Es obvio, hermanos, es que mientras las personas se justifiquen a sí mismas, que porque hacen parte de la gran multitud, pues por supuesto que van a buscar la salvación por obras. Y tú ves a muchos cristianos diciendo, wow, yo no puedo jamás llegar a la altura de ser parte de los 144,000. Yo mejor voy a ser parte de la gran multitud, porque ellos ven que hay una gran multitud en el cielo. Plop, ojo, porque esa gran multitud en el cielo no es como la gran multitud babilónica, que ocupa un lugar y un espacio definido en un momento de la historia global. Como por ejemplo, hoy en día tenemos 8 billones de personas, una gran multitud.
pero es una multitud babilónica y está a plena vista. Eso nos lleva entonces al cuarto escalón, a la perdición, el cual es que por doctrina no guardan la ley de Dios. Mira qué desastre más terrible, es decir, porque alguien pudiera violar la ley de Dios por ignorancia, pero que la violes por doctrina, es decir, ahí sí que ya fue, ya no hay nada que hacer. Entonces, estas iglesias babilónicas cristianas empiezan a establecer una doctrina falsa, en donde la ley está abolida. Por ejemplo, dicen que están bajo la gracia, o que Jesús clavó la ley en el madero, y que Jesús vino a abolir la ley, o que Jesús cumplió la ley pero luego la abolió cumpliéndola, o que el día de reposo fue cambiado de sábado a domingo, que el viejo pacto ya no existe, que solo obedecemos ciertas leyes que los apóstoles establecieron, pero no otras leyes que están en la ley. El que obedezca a esas otras leyes estaría bajo maldición, y así sacan 1000 excusas para no guardar la ley. Pero lo peor de todo es que ya no pecan por ignorancia, ni siquiera por debilidad de la carne. Es que ahora pecan por doctrina. Es porque Babilonia lo dice, Cusatón. Yo puedo violar el sábado cuantas veces me dé la gana, porque el sábado ha sido cambiado por Jesucristo, porque resucitó en el domingo. A pesar de que eso no lo dice la Biblia, lo dice el Papa de Roma. Plop. Es de locos. Entonces, se salvan por obras. Por eso nunca te van a aceptar ciertas cosas que son obvias. Y dicen que el sábado como día de reposo no aparece en el Nuevo Testamento, a pesar de que Jesús reposó el sábado, el apóstol Pablo reposó en sábado, el apóstol Juan aparece reposando en el día del Señor, que es en el sábado. Con todo y eso dicen, no, el sábado no está en el Nuevo Testamento como día de reposo. Recontraplop. Pero luego tampoco son capaces de decir que el domingo no está en el Nuevo Testamento como día de reposo. O no, Cusatón, pero ellos se reunieron en domingo, en el primer día de la semana. Ojo, ellos estaban celebrando, era la fiesta de los primeros frutos, que cae específicamente en una fecha del año, el primer día de la semana. Eso no quiere decir que se reunían cada 7 días el primer día de la semana. Es una locura. Entonces, ya vemos lo que pasa con Babilonia, y por eso ellos van en el camino a la perdición. Y es difícil arrancar a una persona de esa escalera a la perdición, porque además, entre más escalones vaya descendiendo, más difícil le va a quedar devolverse para subir a la verdadera escalera al cielo. Es impresionante. Eso nos lleva al quinto escalón, a la muerte, en donde no hay aflicción. Es que ¿cómo va a haberla? Tú te pones a ver, estas personas están totalmente enfocadas a vivir los placeres de este mundo a como dé lugar. Siempre van a buscar algo que idolatrar, y si no se lo declara el Papa, ellos se lo van a inventar. Ya sea que ellos mismos empiecen a adorar a la naturaleza. ¿Y qué va a hacer el Papa de Roma quedándose ahí mirando cómo se establece esta nueva religión ecológica? No, un momentico. Vamos a mezclar esta religión ecológica con el cristianismo para que podamos seguir teniendo el poder. Entonces es obvio, es que las multitudes van a sacar la excusa que tú quieras para vivir felices en este mundo. Tratarán de apegarse al placer más bajo que pueda darles el cuerpo, para tratar de tener la supuesta felicidad. En este quinto escalón, las palabras de Jesús nos revelan la condición de esta multitud babilónica en Mateo capítulo 24, versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces, ya ves, los edificios se estarán rajando, habrán terremotos, inundaciones, y pasará lo que quiera pasar, pero estas personas estarán comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, porque van a seguir tratando de exprimirle los placeres a esos cuerpos que tienen, los placeres de la carne. Y por eso nunca esperes verlos arrepentidos, entristecidos.
Tú lo pudiste ver en la pandemia. Los encerraron en sus propias casas y ¿qué hicieron? ¿Se arrepintieron? No. Pues pusieron Netflix y se dedicaron a ver Netflix 24 horas al día. No se arrepienten. Es curioso, hermanos. Y esto nos lleva a otro punto interesante. Cuando miramos la columna vertebral del ser humano y vemos que también tiene forma de escalera. ¿Es esto una coincidencia o qué? Nosotros vemos que el ser humano tiene dos caminos en esa escalera corporal. Uno es una flecha que va hacia arriba, hacia la mente, hacia lo intelectual y hacia lo espiritual. Y otra es una flecha que va hacia lo más bajo del ser. Ahí inclusive en el coxis, donde está el estiércol. ¿Ah, hermanos? Entonces, ¿es esto una coincidencia? No, hermanos. Nosotros vemos que esta escalera que nos lleva a Dios es tan real como la escalera que nos lleva a la muerte eterna. Pero primero sigamos con el sexto paso, antes de hablar más de ese tema. En esta escalera a la perdición, este sexto paso es el de la posesión demoníaca. Aquí sí la cosa está como grave, ¿verdad? Aunque no hay nada imposible para el Señor. Pero no olvidemos que María Magdalena tenía 7 demonios dentro de ella. ¿Y por qué? Porque era una mujer prostituta, lo cual quiere decir que vivía diario en los placeres más bajos de la columna. Ahí estaba su vida entera, en lo que es la parte más baja del ser humano, en ese punto. Por eso nosotros podemos ver que cuando a las personas se les muestra un video de Cusatón, algunos se van a molestar exacerbadamente, de forma desproporcionada. Y uno dice, pero es solo un video tranquilo. ¿No puedes verlo por un momento? Pero no. Es que es obvio. Porque estas personas tienen demonios dentro de ellos, alimentándose de las pasiones que cultivan, esas pasiones en lo más bajo del ser. Entonces, mientras estas multitudes vivan sus vidas enfocadas precisamente en lo más bajo de los deseos, ahí estará también la posesión demoníaca. Es terrible. Y por eso es que pasan cosas que uno no entiende. Por ejemplo, que haya un hombre que se comporte como una mujer cuando naturalmente no está hecho para eso. Es decir, que utilice, por ejemplo, una parte de su cuerpo para darle un uso distinto al que Dios le ha dado. ¿Y cómo puede sentir placer por algo que a toda luz no puede dar placer? Y es que ahí es donde se concentran más los demonios, al punto de que pueden hacer que una persona sienta un placer desenfrenado que no debería sentir si no hubiera posesión demoníaca. Es de locos. Por esto nosotros vemos que Jesús advierte que algunos demonios solo podrán salir con ayuno y oración. Otros salen más fácilmente, pero otros no van a salir así nada más. Leamos en Marcos capítulo 9, versículo 29. Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces, mira el problema nada más en el que están estas multitudes que ya están en el sexto escalón. Cuando a menos que alguien ore y ayune por ellos, esos demonios jamás los abandonarán. ¿Entiendes tú el grave problema? Y por eso es que no pueden jamás bajar del sexto escalón hacia la perdición. Y tú piensas, ¿el mundo acaso se dirige a un avance, a algo bueno? Es algo que tú puedes ver. El mundo va en decadencia conforme pasan los años. ¿Por qué? Porque las multitudes están bajo posesión demoníaca. No hay nada que hacer. ¿Entiendes? Es tremendo. Y como si fuera poco, no es cualquiera el que va a ayunar y a orar. No vas a coger a una persona en un partido político y le vas a decir, ven, ayuna por mí y ora por mí. No, obviamente tiene que ser alguien perteneciente a la verdadera iglesia de Cristo. De otra manera, sabemos que esas oraciones y ayunos no son escuchados por Dios. Leamos en Proverbios capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable.
¿Cómo puede un miembro de una de estas iglesias babilónicas orar por ti cuando ellos apartan su oído para oír la ley? Y tú no les puedes hablar de la ley porque inmediatamente te rechazan y te dicen, no, estamos bajo la gracia. Pero sin embargo, están obedeciendo una ley falsa, la ley del Papa de Roma. Entonces, te van a exorcizar los demonios esas personas. No es posible. Es que la única oración que Dios escucha es o la de las personas que son miembros de su iglesia verdadera o la de un pecador que se arrepiente de verdad. Pero ya vemos el problema de estas multitudes y es que no se arrepienten. Entonces, solo alguien de la verdadera iglesia de Cristo puede orar y ayunar por ti, inclusive a la distancia. Y ese demonio va a salir. De resto, esas personas estarán en el sexto paso a la perdición eterna. Y finalmente sigue el séptimo y último paso, el más terrible. Además, es espantoso porque es el fin. Y es la blasfemia imperdonable contra el Espíritu Santo. Y no es tampoco coincidencia que las multitudes no tengan ni idea cuál es esa blasfemia imperdonable contra el Espíritu Santo. La mayoría piensan que es un cierto tipo de insulto, como decir alguna grosería contra el Espíritu Santo. Pero resulta que no es un insulto específico que la persona diga, sino que es una actitud irreverente, pecadora, rebelde, en contra de Dios, en el tiempo, de forma continuada, lo que hace que llegues a un punto en que ya Dios se hastió y se cansó de interceder por ti, y luego cuando cometes algún pecado que rebosa la paciencia de Dios, como lo vimos en el caso del 666 durante el 2020 y el 2021, nosotros vimos cómo multitudes recibieron el 666. Eso es la blasfemia imperdonable contra el Espíritu Santo, porque ya realmente, por más de que se te predicó, por más de que se te enseñó, nunca quisiste oír la palabra, hiciste oídos sordos a la ley, y por eso llegó el día en que ya no podías arrepentirte, lleno de demonios. ¿Cómo podías arrepentirte? Lo único que faltaba para ti era cometer un pecado tan repudiable que Dios te cerrara las puertas para siempre de la salvación. Nosotros vemos que a estas alturas, después de casi 3 años de estar advirtiendo la crisis del 666 que empezó en el 2020, ¿acaso hemos visto el primero que haya recibido el 666 que venga en arrepentimiento sincero? Pues yo no sé ustedes, pero yo no lo he visto. Y son muchísimos videos los que hemos hecho. Pero aún es impresionante que ni uno haya venido en arrepentimiento, dándonos prueba perfecta de que sí hay blasfemia contra el Espíritu Santo. Leamos en Apocalipsis 16, versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces sí, aquellos que blasfeman contra el Espíritu Santo de Jesús son los mismos que adoran a la bestia, a su imagen, y la obedecen, y dicen que están bajo la gracia y que ya no están bajo la ley, pero sí obedecen la ley de la bestia porque reciben la marca de la bestia, que es un decreto que la bestia pasa, es una ley. La ley de la bestia, esa sí la obedecen, hermanos. No que estaban bajo la gracia. Son mentirosos. Buscan la salvación por obras. Son hipócritas, hermanos. Están perdidos para siempre, pero nosotros los exponemos y los desenmascaramos como nunca. Por eso es que viene la persecución. Porque se verán desenmascarados, desnudados en su inmundicia y se ofenderán terriblemente. Ya vemos por ahí algunos videillos que empiezan a sacar: católico, defiende tu fe, porque ya sabemos cómo es ese tema con ellos. Cuando ellos defienden su fe, no es que se van a arrepentir, que eso debería ser defender tu fe, no. Ellos es que van a coger unos palos, machetes, antorchas y van a salir a perseguir todo aquel que los llame a arrepentimiento. Eso es para el católico defender su fe, es de locos.
Entonces, ese es el proceso para perder la salvación eterna. Y ocurre en un momento en que la persona ni se dará cuenta que ya perdió su salvación eterna y finalmente ya nada se puede hacer. Es algo que leemos en Génesis capítulo 7, versículo 9 al 10. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces 7 días duraron las multitudes prediluvianas, comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, mientras Noé estaba encerrado en el arca. Ya la puerta se había cerrado y estas personas seguían en su devenir cotidiano normalmente, sin saber que ya habían perdido su salvación eterna. ¡Plop! Ahora, nosotros de nuevo volvemos al tema de la columna humana como una escalera que te puede llevar también a la salvación eterna o a la perdición eterna. Este es un tema claro porque no por nada los hindúes dicen que la columna vertebral está llena de chakras o puntos de energía, como ellos lo llaman, algo que es obviamente paganismo total y que es mentira. Pero lo que sí es cierto es que la columna vertebral nos revela esa escalera de la que venimos hablando, en la cual tú puedes usarla o para subir, para vivir en el espíritu, o para bajar, para vivir en los placeres de la carne, o como hacen algunos, para permanecer en un círculo vicioso continuo, lo que yo les he descrito como el Ouroboros, en donde la mente está de continuo enviando pensamientos hacia los puntos más bajos de la columna, para luego volver a la mente, para luego otra vez volver a esos puntos. El Ouroboros. Entonces vemos que esta escalera de la columna tiene un primer escalón y curiosamente lo encontramos en la zona del coxis. Ustedes saben que ahí está el estiércol, y eso nos revela también, por ejemplo, a un infante, a un bebé. Ahí el bebé tiene conciencia de que tiene unas necesidades, necesidad de orinar o de defecar. Ese es el primer escalón en la conciencia humana. Y aunque un bebé, por supuesto, solo es consciente de la necesidad básica, el adulto le agrega un ingrediente adicional, el ingrediente de querer buscar deseo de esas necesidades básicas. Es algo loco, maximizar los instintos más bajos del ser humano, las necesidades más bajas, es lo que hace ya el hombre adulto. Por eso de ahí es que parte la posesión demoníaca, porque las personas que están en ese escalón son unos cuasi animales. Yo diría que peor que animales, porque son seres pensantes que libremente escogen mantener una ideología de vida basada en lo que está en el estiércol, basado ahí en lo más inmundo. Lo deciden conscientemente. Luego en el segundo escalón vemos la sexualidad. En el tercer escalón vemos lo visceral, porque está en el estómago. En el cuarto escalón vemos lo sentimental, porque está en el pecho. En el quinto escalón vemos lo social, porque está en la garganta, donde podemos comunicarnos. En el sexto escalón vemos lo sensual, porque está en el rostro, donde están nuestros sentidos. En el séptimo escalón vemos lo mental, que obviamente es el cerebro, que tiene la capacidad de desligarse de todos los demás escalones. Es ahí donde el ser humano trasciende, en el cerebro. Por eso es a través de la mente que tú ejercitas tu fe. No es a través de los sentimientos, es a través del intelecto que tú ejercitas tu fe. Y por eso es en la mente donde el ser humano empieza a trascender, a ascender, para encontrar una nueva forma de vivir. Una forma de vivir desligada de la carne, de lo carnal. Ese ser humano asciende ahora en la escalera a la salvación. Entonces, la realidad es que el cuerpo del ser humano es ese recorrido entre la escalera que te lleva a la perdición y la escalera que te lleva a la salvación, en donde vemos que esta columna vertebral tiene dos flechas. Una va hacia arriba, otra va hacia abajo. La flecha que te lleva hacia abajo, hacia las partes bajas de tu cuerpo,
representa lo peor del narcisismo. Es un ser humano que busca sentir placer usando su propio cuerpo. La otra flecha que te lleva hacia arriba representa lo más alto del altruismo. Es un ser humano que busca sentir felicidad expresando su amor sobre todas las cosas, primero al Padre y luego al prójimo. Entonces, la flecha que va hacia arriba representa el amor, la flecha que va hacia abajo en esta escalera de la columna representa el deseo carnal. Entonces, entre más se acostumbre la persona a vivir en torno al deseo, pues más irá bajando esa persona hacia lo más bajo de la escalera. Asimismo, entre más se acostumbre una persona a vivir en torno al amor puro, entonces mucho más esa persona irá ascendiendo en la escalera a la salvación. Pero para los que quieran vivir alrededor de los deseos carnales, en el deseo mundano, pues van a ver que su mente se va a acostumbrar de continuo a estar repasando cada escalón que va hacia abajo. Eso Dios lo llama malos pensamientos. Cuando la persona de continuo está activando esos puntos que están en las partes bajas de la columna del ser humano. Leamos en Génesis capítulo 6 versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, Jesús también dijo que su segunda venida sería como en los días de Noé. Y es lo que estamos viendo, hermanos. Nosotros podemos tener una idea de en dónde enfocaban su mente, y lo hacían en la parte más baja de la escalera corporal, ahí donde está el coxis, para vivir en lo que el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, llamó la etapa anal. A mí no me cabe duda, hermanos, que los prediluvianos vivían en la etapa anal. Esto es de lo más inmoral de lo inmoral. Cuando Dios vio que todas esas multitudes prediluvianas, en vez de ascender, más bien descendían hasta lo más bajo. Pero no se supone que todos queremos ascender. Inclusive hasta Eva trató de ascender, solo que lo hizo de la forma más equivocada que pudiera existir, porque precisamente quiso ascender usando las partes más bajas de esa escalera corporal. Es lo que vemos con el yoga. Cuando vemos que el yoga pretende ascender al ser humano activando las chakras bajas de esa escalera corporal, pues es obvio que nunca va a ascender, al contrario, está descendiendo. Pero esto se le vende al ser humano como algo espiritual, por ejemplo, hacer yoga. Pero ya vemos que no tiene nada de espiritual, al contrario, es 100% carnal. Es enfocar tu mente en lo carnal. Entonces, claro, es lo que le ocurrió a Eva, por ejemplo, cuando ella pensó que a través de el comer, ella podía ascender, usando una parte de su cuerpo para ascender. Es lo mismo que la salvación por obras, en donde los católicos pretenden comer algo, una galleta, y activar entonces esa parte visceral del ser humano donde está el estómago, y pretender que así se van a salvar. No es posible, hermanos. Es el concepto que les estoy mostrando. Es precisamente la confirmación de que la salvación por obras es totalmente incorrecta, y que nadie se salva por comer el supuesto pan o galleta que dan estas religiones cristianas. Entendamos eso. Entonces, es también lo que le pasó a Eva, no solo con la parte visceral, sino con la parte de lo social, lo que vemos en la garganta, y con otras partes, por supuesto, para no extenderme en ese tema. Pero Eva activó todas las partes de su cuerpo que están en las partes bajas, ahí en la columna. Eso está clarísimo, hermanos, porque nosotros vemos en Génesis capítulo 3, versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Es una pregunta que dice muchas cosas, porque antes Adán y Eva no tenían conciencia de su sexualidad. Es claro que ellos estaban en la parte más alta de la escalera a la salvación y no habían descendido
a esa escalera corporal porque no habían logrado tener conciencia de esas partes bajas del cuerpo. Por eso la pregunta es obvia, hermanos. Pero Dios no los puso ahí en el Edén a Adán y Eva para descender a lo más nauseabundo de su cuerpo, sino para trascender, para ascender, como está escrito en Salmos capítulo 82, versículos 6 al 7. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Entonces, Dios no nos ha puesto aquí para descender a lo más bajo de los deseos carnales, pero tampoco puede obligarnos a ascender, que es el otro problema. Algunos piensan que Dios va a venir a agarrarte a la fuerza, a obligarte a ascender, pero ya ves que es un proceso interno. ¿Cómo pudiera Dios obligarte a decidir algo que es una decisión tuya? Tú eres el dueño y señor de tu mente. Tú eres quien decide para dónde llevas tus pensamientos, si los llevas a las partes bajas de tu cuerpo o si los llevas hacia lo más alto, hacia las partes espirituales. Pero las verdaderas partes espirituales, en donde hay fe, no en donde hay salvación por obras. Porque ya vemos en la salvación por obras, se está activando las partes bajas del cuerpo, porque comes, porque bailas, y porque haces todo tipo de ritos, entre esos el del bautismo negro, que tiene que ver también con el cuerpo. Entonces, claro, cuando tú activas las partes bajas del cuerpo, te desligas de esa conexión que tienes con lo más alto, con lo espiritual, y ya no puedes ascender. Tienes ahora una dificultad. Por eso es que Jesús tuvo que venir a resolver ese asunto, para de nuevo volver a establecer una conexión, para que el ser humano pudiera de alguna manera volver a ascender. Y esa conexión es lo que conocemos como salvación por fe. De otra manera estarías preso en tu propio cuerpo, sin posibilidad de buscar la manera de ascender. Leamos en Romanos capítulo 7, versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo nos está revelando esta escalera corporal, que te puede o llevar a la tumba, o te puede llevar a lo más alto, hacia el Padre y el Hijo. Claro que si tú vives en las partes bajas, ahí en lo más último de esta escalera corporal, vives en la carne, sirviendo a la ley del pecado, sabes que estás perdido. Pero si vives en el último escalón, en el séptimo, en la mente, sirviéndole a la ley de Dios, mortificando la carne y no haciendo conexión con los puntos bajos del cuerpo, entonces tú estás en el camino a la salvación. Pero el apóstol Pablo jamás quiso decir que él servía a dos dioses, que le servía a Dios con la mente y que le servía al demonio con la carne. No, él no quiso decir eso. Lo que él te quiso decir es que siempre van a estar esos escalones bajos. Ahí siempre va a estar esa flecha del deseo, queriéndote llevar hacia abajo. No solo hablando de deseo carnal, sino hablando de todas estas emociones humanas que te quieren siempre llevar a lo más bajo. Es esa flecha, la flecha del deseo humano, hermanos, en donde te incita siempre a servir a la ley del pecado. Pero si tú ejerces tu fe, sabes que estás en lo más alto. Es por eso que la fe es tan importante y es por eso que Dios advierte de una manera clara que sin fe nadie puede agradar a Dios. Es una enseñanza tremenda, porque es que la fe es precisamente ese escalón de la primera escalera que no te permite bajar hacia las partes más bajas de tu escalera corporal. Ahí estás agarrado de la salvación, estás listo para ascender, y cuando te despojas de la fe, estás listo para descender. Es terrible, hermanos. Por eso la persona que asciende se despoja de su yo para amar a Dios, para amar al prójimo. Ya no estás enfocado en ti, no eres narciso, no andas autocomplaciéndote o autocompadeciéndote, no andas lacerándote como hacen algunas religiones,
No andas buscando en ti la salvación, pero ahora buscas en Dios la salvación. Leamos en el versículo 18 del mismo capítulo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y es que el apóstol Pablo no está aboliendo la ley, amigo evangélico. Simplemente está reconociendo que en el propio cuerpo del ser humano está la escalera a la perdición. Tu cuerpo te empuja hacia abajo con la flecha del deseo, siempre hacia abajo, nunca hacia arriba. Leamos del versículo 21 al 23. Así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Y cuál será ese hombre interior que se deleita en la ley de Dios? Es aquella persona que está siempre en el séptimo escalón, y que su mente sirve para ascender hacia lo divino, y por tanto está desligada de todo eso que es carnal. Pero obvio que en tu cuerpo está esa otra ley, esa otra flecha que se llama deseo, la ley de lo carnal, que te empuja hacia lo más bajo de lo bajo y que busca esclavizar tu mente también para mantenerla enfocada en los deseos carnales. Y de repente, cuando nosotros miramos la doctrina de Jesús, vemos que es una doctrina que siempre nos lleva a ascender en la escalera corporal. Porque cuando amamos al Padre con todas nuestras fuerzas y cuando amamos al prójimo como a nosotros mismos, nuestra felicidad viene de lo externo. Nuestra felicidad no viene de nuestro propio cuerpo. Y ahí es donde está el meollo del problema. El ser humano quiere buscar felicidad en su propio cuerpo. Eso no es posible. Entonces la verdadera felicidad está en el amor verdadero, el cual te lleva a salir de la escalera corporal hacia lo que es divino, amar al Padre y amar al prójimo. El amor al Padre, el amor a Dios, el amor a su doctrina. Y cuando hacemos así, la persona entra en aflicción, porque está orando, está ayunando, está afligiendo los deseos de la carne, y entonces está mortificando la carne. Está dejando a un lado, por ejemplo, el escalón de la parte visceral que está en el estómago. Está mortificando el estómago, porque ayuna, se despoja de la comida y de la bebida por un tiempo prudente. Cuando nosotros miramos el siguiente escalón que está en el pecho, que es donde están los sentimientos, nosotros vemos que hay personas que tienden a ser muy sentimentales y se guían por los deseos del corazón, pero no entienden lo que dice la palabra en Jeremías capítulo 17 versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Aquí podemos ver, por ejemplo, a la iglesia evangélica. Es una iglesia presa de los sentimentalismos. Las voces de sus pastores son temblorosas. Parece que fueran a llorar y algunos hasta lloran. Pero luego, como el hombre no es tan sentimental, entonces ellos ponen a mujeres pastoras. Y esas mujeres afloran todo ese sentimentalismo característico de una mujer. Entonces, los evangélicos sucumben ante los sentimentalismos del corazón engañoso. Para ellos, la verdadera religiosidad está basada en sensaciones sentimentales, en lo que ellos llaman manifestaciones del Espíritu Santo, que porque ellos sienten una paz, sienten algo que los hace tirarse al suelo, que porque ellos sintieron esto y sintieron aquello. Pero ese sentimentalismo no tiene nada que ver con Dios. En realidad son las obras del demonio. ¿Por qué? Porque rechazan la ley de Dios, no se deleitan en la ley de Dios. Ellos están en la parte de la escalera carnal y justifican su actuar porque sienten algo y declaran que eso que sienten es bueno, sin entender que el corazón es engañoso. No saben que están en la escalera corporal, enfocados en lo carnal. Y no podemos negar que lo sentimental es también carnal.
Desde aquella muchacha que antes de casarse se entrega por amor sin estar casada, hasta la mujer que supuestamente dice que ha recibido la unción del Espíritu Santo porque ha caído en el suelo de su iglesia llorando. Un sentimentalismo efímero que guía las acciones de esas personas. Entonces, tú escuchas, sigue siempre los deseos de tu corazón. Miremos lo incorrecto de esa frase, porque el corazón es siempre engañoso, te engaña. Al contrario, no sigas a tu corazón, porque es engañoso. Si tu corazón te dice que hagas algo, mejor piénsalo 2 veces, ponlo en oración, porque tu corazón es engañoso. Leamos en Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Así es. Entonces ten cuidado con el sentimentalismo, porque las hijas de Babilonia, que son las iglesias evangélicas, van a sucumbir en la escalera del deseo por el sentimentalismo y se alejarán de la ley del Señor. Este es el 4º escalón, el escalón del sentimentalismo. Y luego subimos al 5º escalón, el escalón que está en la garganta, que es la parte social, que incluye a todos quienes nos rodean. Por ejemplo, la familia, los amigos, que son personas que influyen en nosotros y que de alguna manera nos ayudan a ascender hacia el Padre o nos ayudan a descender a lo más bajo de la escalera corporal. Es así. Entonces, todo depende de con quién andes tú y con quién te rodees. Porque de repente los amigos y familiares pueden tener una influencia muy fuerte sobre la persona. Algunos te dirán que tu fe está equivocada, que abandones tu fe y que no es necesario que te apegues a la ley de Dios. No, ¿para qué? Si puedes tener la salvación por obras, tranquilo. Entonces te empujan con la flecha del deseo a lo más bajo de lo bajo. Es una flecha que va hacia abajo y que no se queda quieta jamás. Va bajando. Y aún conforme el ser humano va envejeciendo, quedó en lo más bajo de lo carnal, aún si es un anciano y su cuerpo ya no sirve para nada, aún esa persona estará siempre enfocada en lo carnal y ha perdido para siempre su salvación eterna. Por eso Jesús dice en Lucas capítulo 14, versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y es un versículo difícil. Hay personas, millones de personas, que de alguna manera se han vuelto ateas cuando leen este versículo, porque en verdad parece muy difícil de cumplir. Se supone que tú tratas de proteger a quienes te rodean. Millones y millones de personas que perderán su salvación eterna por ponerse del lado de su familia o amigos y poner por debajo a Dios. Y nosotros ya tenemos esto muy claro, que quienes prefieren la parte social que a Dios están en la flecha del deseo que va hacia abajo. Están ahí en ese 5º escalón que está en la garganta. Ahí están esclavizados en la parte social. Son personas que obedecen a sus familiares o amigos que les dicen, ¿para qué tienes esa fe tan fuerte? ¿Por qué mejor no te dedicas a la salvación por obras? Mira qué fácil es. No tienes que mortificar la carne. Entonces hay muchos que se han vuelto ateos al escuchar este mensaje de Jesús. ¿Cómo así que vas a abandonar a tu familia o amigos por Dios? Parece un mensaje muy duro, pero cuando tú lo estudias, entiendes que no hay otro camino. Es que el camino al ascenso hacia Dios es poniendo siempre a Dios primero, Dios sobre todas las cosas. Y por supuesto que eso incluye a la familia, a los amigos y, por supuesto, a ti mismo, porque tú eres esa escalera corporal, no eres más. Es eso, la parte carnal es lo que te representa a ti. Y por eso nosotros vemos a las iglesias evangélicas predicando este mensaje de restaurar a la familia. Es lo que ellos proclaman a viva voz. Restauremos la patria, la ciudad, la familia. Eso por encima de la ley de Dios. Y entonces esas personas están en el 5º escalón, es lo social. Entonces ahí vemos el problema, ahí no hay amor.
El amor solo es verdadero cuando nos lleva hacia el Padre. De resto, ahí no hay amor, ahí lo que hay es conveniencia. Es conveniente que tú estés con tu familia, con tus amigos, es muy conveniente, pero tal vez no sea lo correcto. Y el mensaje del demonio te va a predicar lo conveniente, es algo que tú deseas, estar en lo que a ti te conviene. Eso por supuesto en lo carnal, porque espiritualmente hablando lo que te conviene es ascender, mirar lo que es de Dios, y lo que es de Dios es su ley, y tú no puedes abandonar la ley de Dios por tu familia, por tu madre o por tus hermanos, no lo puedes hacer. Si tú pretendes despojarte de la ley de Dios para adaptarte a la sociedad, o a tu familia o amigos, debes saber que estás descendiendo a la parte más baja y caerás estrepitosamente a donde están los deseos más inmundos del ser humano. Leamos lo que les viene a todos los que caen tan abajo como el coxis. Se convertirán en esclavos de las pasiones más perversas del ser humano. Leamos en Romanos capítulo 1 versículo 26 al 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces no tienes por qué asombrarte que las multitudes babilónicas estén en este camino hacia abajo, descendiendo en la escalera corporal, enfocados en los placeres más bajos de esa escalera, inclusive aquellos que se enorgullecían por estar en la era de la razón, por estar en el intelecto. Estos son los mismos que ahora caen tan bajo, hasta el coxis, del cerebro al coxis, ahí donde está lo más bajo del ser humano. Por eso Jesús nos advierte que su segunda venida será como en los días de Lot. Es que es apenas obvio. Imagínate que puede tener en común una persona que tiene su mente al servicio de lo celestial, enfocada en las cosas de Dios, en deleitarse en la ley de Dios. Todo eso es externo a esa persona. La mente de esa persona va hacia arriba, hacia el Padre y el Hijo. Está ascendiendo, ¿entiendes? Pero la mente del que es carnal enfoca todo en las partes de su cuerpo, en estos 6 escalones de la columna, que están en el coxis, en la sexualidad, en el estómago, en lo sentimental, que es el pecho, y en lo social, que es la garganta, y en la sensualidad, que son los sentidos, que está en la cara. Es una persona que está enfocada en sí misma, es una persona narcisa. Por eso nosotros vimos un video que les hice sobre esta gran teocracia de los narcisos que se está desarrollando mientras hablamos y que está por desatarse muy pronto. Son millones y millones de personas que descienden en esta escalera corporal hacia lo más bajo, hermanos. Son personas que no aman a Dios ni al prójimo, sino que están constantemente amándose a sí mismos. Lo tienen por doctrina. Su psicología dice, ámate a ti mismo. Es de locos. Amarse a sí mismo es amar los placeres corporales. Es algo de locos. ¿Y qué pueden tener esas dos personas en común? Uno está en ascenso hacia el Padre, otro está en descenso hacia lo más inmundo. ¿Qué podemos tener en común? Uno es espiritual, uno es carnal. Uno es Abel, otro es Caín. No puede haber nada en común, hermanos. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y parecía que eran palabras duras. ¡Wow! Un momentico, ¿cómo así? Es así de duro, Jesús. Es así, y lo que ocurre es que no hay otro camino, hermanos. Es el único camino, es hacer la voluntad del Padre, porque es el camino que nos lleva hacia arriba, en ascenso. Vamos en la flecha del amor hacia el cielo, hermanos. Y algunos hasta se volvieron ateos al estudiar este versículo de Jesús. Pero cuando tú lo reflexionas, entiendes que no hay otro camino. No lo hay. El hecho de que en tu familia hayan personas que con su mente estén todo el día con la flecha hacia abajo, la flecha del deseo hacia lo carnal, hace que tú, que estás con la flecha arriba, la flecha del amor hacia lo espiritual, pues hace que sean personas
tan distintas. Aunque tengan un lazo genético en común, hay algo que las separa como el agua y el aceite. Una forma de comportarse, una fe. Uno quiere salvarse por obras, que es tu familiar, y otro quiere salvarse por la fe, que eres tú. Uno está sometido por los deseos de la carne, y tú estás sometido por el amor, amando al Padre y al prójimo. Por supuesto, hay dos seres en este mundo, los espirituales y los carnales. Por eso Jesús dice que inclusive habrán dos personas en una misma casa. Uno será tomado y el otro será dejado. Es una separación tremenda la que viene, hermanos. Sobre todo cuando hay unos que están con la flecha hacia abajo, la flecha del deseo, dirigiéndose hacia el coxis, donde está el estiércol. Es de lo más nauseabundo. Por eso la felicidad para ellos está en detenerse en cada punto de la escalera corporal. En este caso, por ejemplo, los que están en la parte del estómago, están todo el día pensando en restaurantes. Su comida es tan importante, la comida. Los que están en la parte de la sexualidad, por supuesto, una sexualidad despojada de la procreación, esos están todo el tiempo enfocando sus pensamientos en la sexualidad. Y luego, por ejemplo, los que están enfocados en la familia, esos están en la parte de la garganta, en lo social. Y ellos ponen a la familia por encima de la ley de Dios. Y es algo que viene para el mundo y lo harán ley de Estado, declarando que el domingo es el día de la familia. Y resulta, hermanos, que la familia de Dios es la que obedece la ley de Dios. Por tanto, el domingo nunca puede ser el día de la familia. Es tremendo. Leamos la advertencia de Dios que hace para aquellos que viven en la escalera corporal, satisfaciendo los deseos de cada punto de esa escalera. En Apocalipsis 2, versículo 20 al 21. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí vemos en el versículo claramente, hermanos, que el sistema babilónico cristiano es el que con sus doctrinas hace que las personas se tornen a los deseos y placeres más bajos del ser humano. Luego no quieren arrepentirse porque quieren seguir disfrutando de esos placeres. Y nosotros vemos como el mismo Papa Francisco dijo que más de 7,000 sacerdotes católicos son sodomitas. Y nosotros vemos que Jesús nos advirtió que en su segunda venida las personas estarán activando ese tercer escalón, el escalón del estómago. Leamos en Lucas capítulo 12, versículo 19 al 20. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es tremendo, hermanos. No olvidemos también el escalón de los sentidos, la parte sensual, donde está la vista, el oído, el olfato, el gusto. Leamos lo que se nos dice en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Está claro? Miremos lo que hace Dios. Dios no mira nada externo de la persona. Y ese es el problema con los seres humanos. A toda hora estamos examinando la parte externa de la persona. Y es lo que pasa con las multitudes babilónicas cuando ven a Babilonia tan hermosa. Es que Babilonia es hermosa, llena de templos majestuosos, sus altares son dorados, sus estatuas están todas llenas de plata y oro y piedras preciosas, sus frescos y pinturas, sus cánticos, su grandeza, sus torres. Y entonces la gente cae rendida a Babilonia. Es que hay turismo babilónico.
Hay personas que en Sudamérica van de pueblo en pueblo nada más para ver las iglesias babilónicas. Y están ahí en la mitad de la plaza con su arquitectura majestuosa y las personas se toman fotos al lado de la iglesia babilónica y entran a la iglesia y ven su belleza y sucumben ante las riquezas de Babilonia. ¡Qué bella, qué hermosa debe ser porque es la iglesia de Cristo! Y sucumben por sus sentidos, la sensualidad. Es el sexto escalón que está en lo sensorial y se despojan de la fe porque prefieren acogerse a lo que está en los sentidos. Entonces nosotros vemos por las noticias a estas multitudes aclamando a Babilonia. Claro que sí, el Papa debe ser el representante de Dios en la tierra. Míralo, es millonario. Debe ser por algo, Ecusatón. Nosotros ahora tenemos este conocimiento y no podemos dudar que estas multitudes que se guían por lo sensorial están presos en la escalera que desciende hacia abajo con esa flecha del deseo carnal, la escalera corporal que va hacia el coxis para centrarse en esos deseos y pasiones tan bajos. Todos, hermanos, todas estas multitudes babilónicas van a caer hasta el coxis. Que no te engañe por estar allá arriba, no. Aunque está en la cara, es un escalón que te puede llevar a la perdición. Entonces ahí los vemos. Sexto escalón, sensualidad. Quinto, lo social en la garganta. Cuarto, en el pecho, los sentimientos. Tercero, en el estómago, la comida y la bebida. Segundo, la sexualidad. Y el primero es la etapa más básica e infantil del ser humano, el coxis, la etapa anal, a donde caerán las multitudes babilónicas. Es de locos. Ahora, la pregunta es, ¿en qué escalón corporal estás tú? ¿Estás poniendo tus pensamientos en lo externo, es decir, en el Padre y en el prójimo? ¿O estás conectando tu mente con los órganos de tu cuerpo? Ya tú sabes qué es lo que está ocurriendo, porque estás en la escalera del deseo cuando te conectas con tus órganos corporales. Pero cuando te conectas con la ley de Dios, estás en la escalera del amor. Es así de claro. Y los que vienen a engañarte, diciendo que tú tomes el bautismo negro por amor, hermanos, tú ya sabes que te están llevando a un engaño terrible, porque nada de lo que hagas con tu cuerpo puede salvarte. Son salvación por obras, y ahí lo único que hay es deseo. Entonces, en el coxis, hermanos, está el pánico, la angustia, el miedo desenfrenado, la falta de fe. Todo eso lo vimos en el 2020. No olvides que las personas salían a comprar, ¿qué cosa? Papel higiénico. Porque es en esa zona que se encuentran todos los deseos más básicos del ser humano. Lo que es el miedo desenfrenado, la euforia, las pasiones enloquecidas, todo lo que es animal. Y por eso tú tienes que salir de ahí, corriendo. No puedes quedarte en esa zona. Y para salir de esa zona tienes que desconectarte de todos esos órganos. Debes dejar de establecer conexión con tu mente, con esos órganos. A tu estómago dale comida sencilla, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con estas personas que quieren comer estos alimentos tan preparados, esta carne en filé mignon, estos embutidos, esta comida tan complicada, hermanos? Tú te estás esclavizando en esa zona de una manera terrible. Por eso es que la comida sí puede hacerle perder la salvación al ser humano. Claro que puede. Pero cuando tú le pones a tu estómago una comida tan sencilla como verduras, granos, vegetales, frutas, semillas, tubérculos, etc., es comida sencilla, que puede que no sea tan gustosa, pero te permite que tu mente no esté vinculada a tu estómago, ¿ok? Entonces leamos lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, por supuesto los pensamientos que se conectan con la carne, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, claro, cuando tú veas a las multitudes apegadas a todo lo carnal, debes entender que son hijos de ira.
Por eso nosotros estamos llamados a poner nuestra mente en las cosas espirituales. Leamos en Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en qué cosas, en las cosas del Espíritu, hermanos. Entonces, el apóstol Pablo te está diciendo, deleítate en la ley de Dios, pensando en las cosas del Espíritu. ¿Y qué es la ley de Dios? Es del Espíritu. La ley de Dios no es carnal. Entonces todo evangélico que venga a decirte que la ley de Dios es de la carne está loco. Ellos son los que están en la carne. Ahí lo tienes. Debes poner tu conciencia a empezar a trabajar en lo espiritual. Imagínate un bebé que nace y empieza a conocer su cuerpo. Entonces él empieza por la etapa anal, ¿ok? ¿Y tú te vas a devolver a un bebé? No, ahora tú eres un bebé espiritual. Tú ahora empiezas a tomar conciencia de lo espiritual y entonces empiezas a ejercitar la fe. Ahora eres un bebé espiritual, empiezas a ascender hacia el cielo, ¿entiendes? Pero ¿qué le va a pasar a las multitudes? Van a tomar el camino hacia atrás. Es de locos. Se van a convertir a bebés que estarán en la etapa anal. Es impresionante. Todas las personas que no quieran enfocarse en el amor y en la ley de Dios, hermanos, se van a convertir en sodomitas. No hay vuelta de hoja. Y si tú tienes familiares y amigos que no quieren acoger este mensaje, tienes que advertirles lo que les va a pasar, que se van a volver sodomitas. No va a haber vuelta de hoja, porque una vez el Espíritu de Dios se retire y deje de interceder por ellos, pues ya no se van a quedar nada más en la parte sensorial, o no se van a quedar nada más en lo visceral, porque algunos se quedan ahí y parece que pudieran controlarlo. Mira, pero yo nada más tengo el problema de los alimentos. Sí, pero porque Jesús intercede por ti. Pero donde Jesús no intercediera por ti, te fueras hasta lo más bajo, te fueras hasta el coxis y de ahí no salieras. ¿Entiendes? Entonces te volverías sodomita, y es lo que va a pasar cuando el Espíritu de Jesús deje de interceder por las personas y se retire de esas personas, de las multitudes, y veremos a la gran Sodoma global del siglo XXI. Con nuestros propios ojos la vamos a ver, hermanos. ¿Y tú, dónde quieres estar? ¿Quieres estar en la santa ciudad o quieres estar en la gran Sodoma global que se va a establecer en este mundo? Hasta pronto, hermanos, y un saludazo.